Bien, vamos a conocer dos letritas del MAM. Una de ellas, en mi opinión, es la letra más difícil que tiene el idioma. Tenemos la letra Q, tenemos a su primita, bien canijita, la Q glotal. La letra Q es diferente a la Q en español, puesto que la letra Q raspa un poquito en la garganta para que suene K, G, Ji, Jo, Ju. Un poco raspadito, ¿ah? Como que se nos atoró el pinole o algo aquí. K, G, Ji, Jo, Ju. Así lo vamos a leer cuando lo encontremos. Eso, muy bien. La letra Q glotal es bien diferente. Dicen los que saben de esto que adentro de por aquí hay una parte del cuerpo que se llama glotis y esa es la que nos permite pronunciar estos fonemas difíciles. Entonces va a salir de aquí como de la garganta. Traten de llevar su lengua sin flexionarla, ¿verdad? Sin doblarla. Solo la parte de atrás de la lengua traten de retraerla hacia el fondo. Y abriendo la boca vamos a tratar de decir A, E, I, O, U. Muy bien, excelente. Muy bien, hermanos, qué bárbaros. A mí me llevó como 3 años sacar esta letra. Ustedes llevó un mes. Vanishish, hermanos. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Tenemos algunas palabras. Por ejemplo, tenemos la palabra kulbach. Muy bien, buena ilustración. Alguien ya me dio kulbach. Kulbach. Kulbach es la parte del cuerpo a la que llamamos cuello en español y la parte detrás del cuello, perdón, la parte frontal, sí, la parte de detrás del cuello es la nuca. Entonces, el cuello y la nuca, en MAM, todo eso es kulbach. Recuerden, si lo queremos poseer, pues le quitamos la palabra baj y le colocamos la letra que corresponda. Kula, mi cuello. Kula, tu cuello. Kul, el cuello de él. Kul, nuestro cuello. Kule, nuestro cuello, pero no tuyo. Pronombres, ¿verdad? Kule, el cuello de ustedes, es chkul, el cuello de ellos. Pero también tiene otro significado, que significa tos. Kulbach. Tos. Kulbach. La palabra mujer, en algunas de las variantes, se dice gia. Gia. Noten, hay que rasparlo, ¿ah? Gia. Gia. En otras variantes se dice shu. La Biblia que normalmente utilizamos nosotros utiliza la variante shu. Pero bueno, posiblemente nuestras hermanas que están ahí por el lado de Shela y hermanos, pues quizá digan gia. Sí. Y aquí tenemos esta letra. Es la Q, pero con glotal, hermanos. Q con glotal. Y esta se pronuncia oh. Oh.
Todos vamos a hacer una palabra, una cara de oj para anclarla en el cerebro. Oj, oj. Eso es coraje, molestia, irritación, desaveniencia, guerra, molestia. Todo eso es oj. El fuego se dice, tiene dos Qs glotal, se dice a. Fuego. Este interesante fruto se llama o. Yo la conozco como chilacayota. Algunos le dicen chilacayote y otros le dicen ayote, ¿va? Bueno, en MAM se dice o. Por cierto, yo no conocía este fruto hasta aquí. Un agua de esto en la tierra caliente, riquísima. Y aquí la preparan como comida con frijol y eso, también muy buena. O. Imagínense nuestros hermanos que predican en una ciudad donde no hay gente hablante MAM que viva, ¿no? En su cultura, sino que es gente que fue a trabajar o gente inmigrante. Y que usted le diga a su revisita, oye, ¿te acuerdas del o? Eso no solo le va a arrebatar una sonrisa, sino va a romper el hielo para que usted siga hablando con él. Muy bien. Ahora bien, no hay que confundir estas dos letras. No hay que confundir la Q con la K. Recuerden que la K es muy parecida a la letra C de español. K, que, ki, ko, Q. Pero la Q glotal, perdón, la Q, la que está a la izquierda, tiene que rasparse. Ja, que, ki, ko, Q. Por ejemplo, esta palabra, cook, y noten esta otra. Cook. Cook. Y la de abajo, cook. Es ardilla. Y cook es polvo. Así que cuando estemos enseñando, no vayamos a decir que Adán se convirtió en ardilla en vez de que se convirtió en polvo. Ahí está la diferencia. Cook y cook. Si raspamos esas Q, hermanos, vamos a distraer menos a la persona que nos está escuchando. Sobre la Q glotal, tenemos este ejemplo. La palabra anchar, que significa visible. Anchar. Podemos decir que es un adjetivo, ¿verdad? Que significa visible. Así que le pregunto a mi estudiante, o pregunto en la reunión, ¿tía canchal tohtilbilal? Recordemos que no todas las variantes entienden la palabra tilbilal, aunque nosotros ya nos hemos acostumbrado a esa palabra que significa ilustración, dibujo, ¿verdad? Así que si no le entiende su estudiante tilbilal, no tenga pena, póngale dibujo, no hay problema. ¿Tía canchal tohtilbilal? Lo que estamos diciendo es, ¿qué es lo que vemos en el dibujo? ¿Qué es lo que está visible en el dibujo? ¿Qué se ve en la ilustración? Muy buena para utilizarla. ¿Tía canchal tohtilbilal? La respuesta sería
ahorita hablaremos de esta palabrita que voy a poner aquí. Una manera de contestar sería tkush tohtil bilal, Bilal. que significa en el dibujo, at, y ya usted menciona que hay, ¿verdad? At cabe hermanos, at ateque ángel, at junjochkup, junjochuk, lo que sea. Lo que sea que miremos en la ilustración. Ahí está la respuesta. Entonces, bueno, anotemos esta para utilizarla en cuanto se nos presente la oportunidad. Es básico. Y lo mencionamos. ¿Vale? Las ilustraciones, ¿verdad? Muy bien.